Se lo voy a leer en la traducción actual. Amén, amén. Amén, aleluya. Salmo 44 dice: liberaciones pasadas y pruebas presentes al músico principal, masquil de los hijos de Core. Dios mío, nuestros padres nos han contado las grandes maravillas que tú hiciste en el pasado. Tú mismo echaste de su tierra a los otros pueblos, los destruiste por completo, y en lugar de ellos pusiste a nuestro propio pueblo y lo hiciste prosperar. No fue con la espada como ellos conquistaron esta tierra, no fue con la fuerza de su brazo lo que les dio la victoria, fue tu mano poderosa, fue la luz de tu presencia porque tú los amabas. Eres mi Dios y mi Rey, tú nos diste la victoria. Por tu grande poder vencimos a nuestros enemigos y destruimos a nuestros agresores. Yo no pondría mi confianza en mi arco, en mis flechas, ni pensaría en que mi espada podría darme la victoria. Fuiste tú quien nos hizo vencer a nuestros enemigos, fuiste tú quien puso en vergüenza a nuestros adversarios. Dios nuestro, siempre te alabaremos, siempre te daremos gracias, pero ahora nos has rechazado, nos has hecho pasar vergüenza. Ya no marchas con nuestros ejércitos, nos has hecho huir, el enemigo nos ha quitado todo lo que teníamos. Has dejado que nos devoren como si fuéramos ovejas, has dejado que nos dispersemos entre las otras naciones. Nos vendiste muy barato, ¿y qué ganaste con eso? Nos pusiste en ridículo delante de nuestros vecinos, las naciones y los pueblos se burlan de nosotros. Somos el hazmerreír de todo el mundo. Me muero de vergüenza, pues a todas horas me ofenden mis enemigos, me gritan y buscan vengarse de mí. Todo esto lo hemos sufrido a pesar de no haberte olvidado jamás. Hemos faltado a tu pacto, jamás te hemos sido infieles ni te hemos desobedecido, y a pesar de todo eso nos has echado en lugares de miseria, nos has dejado en profunda oscuridad. Si te hubiéramos olvidado y hubiéramos adorado a dioses de otros pueblos, tú te habrías dado cuenta, pues sabes lo que pensamos. Pero por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. Despierta ya, Dios mío, ¿por qué sigues durmiendo? Entra ya en acción, no nos sigas rechazando. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué nos olvidas? Mira cómo nos oprimen, estamos derrotados por completo. Tenemos que arrastrarnos por el suelo. Ven ya en nuestra ayuda, sálvanos por tu gran amor. Amén. Amén. Amén, aleluya. Salmo 91. Amén. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación.
No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te Te llevará llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Sobre el león y las pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, en cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de la vida y le mostraré su salvación. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos gracias, Dios maravilloso, porque nos permite una vez más estar aquí reunidos en su casa de oración, en este lugar que usted estableció, Padre, con un solo propósito, el que podamos adorarle, glorificarle y aprender de usted. Te pido, Padre, en humildad, que si alguien viene en camino y tiene pensado estar en este lugar, quite toda piedra de tropiezo, aligere sus pasos, para que llegue con bien, Señor. Y si alguien no pudo venir o no quiso venir, y en su corazón hay alguna situación o en su cuerpo, Señor, que le haya impedido estar en este lugar, que su poderosa mano esté con ellos, dándoles la oportunidad de redarguirles si es necesario o de sanarles si usted tenga misericordia de su situación, Señor. A los que estamos aquí, Padre, clamamos para que ya que hemos llegado aquí a tus atrios, nos dé la oportunidad, Padre, de amarle y bendecirle como usted merece. Usted pone el querer como el hacer, y usted tiene a los que quiere en este lugar, Padre. Por ello, Padre, queremos clamar, primeramente, Señor, que el precioso Espíritu Santo tome el control completo de nuestras vidas, que sea Él quien nos guíe a través de su palabra. Clamamos sabiduría, como usted mismo nos ha enseñado, que la puede dar en abundancia y sin reproche a aquellos que la solicitan. La necesitamos, Señor, para conocer la verdad de tu evangelio. Te pedimos que toda obra de engaño o de falsa enseñanza sea echada afuera, Señor. Que ponga siempre los medios para que podamos corregir si estamos equivocados. Y si estamos en lo correcto, Padre, denos fuerza y fortaleza para poder cumplir con sus mandatos. Le pido, Padre, que así tome el control también de su siervo, que usted sea mi mente, mi corazón y mi lengua. Que todo lo que predicamos sea suyo, Padre, y no de otras personas ni del enemigo. Por ello, Padre, ponemos en sus manos este servicio de acción de gracias para que usted lo bendiga y nos dé la oportunidad de establecer una relación con usted. Le vamos a alabar porque usted es el único digno de alabanza y ponemos en sus manos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestra enseñanza doctrinal. Recordemos de la semana pasada vimos quién era Dios, a cuál Dios adoramos. Amén. Es importante saber a cuál Dios adoramos. Y vimos de la manera más hermosa que hay un nombre que es sobre todo nombre, dado a los hombres, en el cual puede ser salvo, solo es en Jesucristo. Y que toda potestad es de Él, y que es el nombre donde toda rodilla se dobla, y donde toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Pues entendiendo esa hermosura que vimos la semana pasada, y que vimos que viene desde el Antiguo Testamento, que es el mismo Dios, no ha cambiado, hoy vamos a continuar con el Dios invisible y soberano. Ese Dios invisible y soberano que se manifiesta en la palabra y que es importante entenderlo, porque el error del ser humano siempre es querer ver para poder creer.
Es decir, si yo no lo veo o no lo compruebo, no lo creo. Y de ahí nace el ateísmo, y de ahí nacen doctrinas falsas, y de ahí nacen aquellos que solo buscan ver cosas para poder creer. Por eso hay tantas herejías. Bueno, ya hablamos de herejía en las enseñanzas pasadas, pero de ahí nacen también las herejías, porque la gente quiere ver milagros, quiere ver a alguien que te lo dice y no escuchar a Dios. Porque escuchar a Dios no es que sea difícil, es que no preparamos el oído para hacerlo. Él te habla de muchas maneras, pero siempre la base donde habla Dios es la palabra. Y sobre esta palabra tú tienes que actuar. Si alguien te dice un consejo como hermanos en Cristo, pues tienes que someter el consejo a la palabra. En la mañana oía yo a Paul Washer y él hablaba de la psicología que se infiltró a las iglesias. Ahora mucha gente quiere ver al pastor psicólogo, al pastor que te da un consejo y que va a citar a Freud, que va a citar a los exponentes de la psicología. Y ahora hay psicólogos que se dicen pastores. Hermano, la psicología no tiene nada que ver con Dios. De hecho es al revés, contradice a Dios. Porque es el hombre queriendo entenderse a sí mismo. Y si usted estudia a los grandes psicólogos de la época, de los que han escrito grandes libros desde antes, los que iniciaron con la psicología, se contradicen unos con otros. Entonces, quiere decir que no hay una verdad. Y si yo como pastor voy a hablar con usted de un problema que usted tiene, y yo le voy a dar un consejo bíblico y un consejo de lo que piensa el hombre, pues entonces no estoy sometido a la voluntad de Dios. El hombre debe de entender que la solución a sus problemas es conocer al Dios de la Biblia, porque el pecado es el problema. ¿Sí entiendes eso? El pecado es el problema. En la persona que se aleja del pecado, su vida es transformada, cambiada. Sabemos que no evitamos el sufrimiento porque somos de barro, pero tu forma de actuar sí. ¿Por qué es importante entender ese aspecto? Porque ese es el problema, que queremos vivirlo conforme a lo que vemos y se nos olvida que Dios es soberano. Es invisible, pero es real y es soberano. Y la palabra soberano no significa que Él puede recibir órdenes de otro. La palabra soberano significa que Él decide todo y que nadie le puede decir a Él qué hacer. Eso es el soberano. El que tiene la autoridad total de todo. ¿Cómo es que nosotros queremos imponer cosas a ese Dios? Pero vamos a ver que lo diga la Biblia. Ese Dios que se manifiesta en su palabra y que nos dice por medio de profetas o de apóstoles, ¿quién es? Es un tema igual de hermoso que el anterior, porque usted va a conocer a su Dios, al que dijimos la semana pasada que debemos de adorar y de amar. No al Dios de los hombres, no al Dios creado por la gente, al Dios que dice la Biblia. Y vamos a empezar con uno de los libros más antiguos de la historia bíblica, Job. Vámonos a Job, capítulo 11, y vamos a ver aquí, en una discusión que tenían aquellos que decían que eran amigos de Job, pero que dijeron grandes verdades, reclamándole a Job, pero decían verdades de lo que Dios quiere que conozcamos de él. Job, capítulo 11, 7. Vamos a leer desde el 7, aproximadamente hasta el 9 o 10, vamos a leer. Vamos a ver qué nos dice Job sobre este Dios al cual usted debe amar. ¿Listos? Job 11, verso 7. ¿Sí? ¿O están al revés? Job 11, verso 7.
Como decía yo a los niños de la escuela dominical cuando era profe de 11 grandes, 7 chiquitos. Que si no, no entendían. ¿Listos? Dice, descubrirás tú. Te está haciendo una pregunta a Job. ¿Los secretos de Dios? La respuesta, ¿cuál es? No. ¿Quién es capaz de descubrir los secretos de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Nunca podrás llegar a conocer. Nunca. ¿Llegarás tú? Te está preguntando. A la perfección del Todopoderoso. No. Él es perfecto. Él no se equivoca. Él no tiene error. Él es el Todopoderoso. Ese es el Dios en el que usted debe de creer. Por eso, ¿qué Dios tienen en las iglesias o en algunas congregaciones? O aún peor, algunos que están allá afuera que dicen amar a Dios y que ni siquiera leen la palabra. ¿Qué Dios tienen? Porque ellos quieren imponerle. Cuando alguien dice, yo decreto, yo declaro, entonces no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia tú no le puedes decir así. Tú no le puedes hablar así. Yo cometía mucho el error cuando no conocía de Dios. Yo decía, ay, Chuchito, Chuchito, ¿cómo te vas a dirigir a Jesús como si fuera tu cuate? Él es el Rey de Reyes. Diosito. No, yo decía Chuchito por Jesús en chiquito, Chuchito. O sea, fíjese la ignorancia de uno. Yo lo hice. Jesús, a los Jesús le dicen chuchos. Y yo le decía a nuestro Señor, Chuchito, imagínese. Falta de respeto en la ignorancia de uno. Pero hoy en día hay gente que dice eso. Ay, es que él es bueno, él es lindo, él es mi papito. Y al papito hay que pedirle, sí, mijo, sí. Sí, pero a él no te diriges así. No. Dice ahí, ¿tú podrás llegar a la perfección de él? Nunca. Él es el Todopoderoso. Y usted no se va a dirigir a un rey con falta de respeto. ¿A qué Dios adoramos? No, le dice, humíllate delante de mí. Y la gente cree que humillarse es echarle un montón de rollos a Dios. No, humillarse es, no puedo sin ti. Eso es humillarse. Reconocer la debilidad humana y que ocupamos del Dios que todo lo puede. Vamos a seguir leyendo. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, verso 8. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Qué buena pregunta, ¿no? Si su perfección es más alta que los cielos, ¿tú qué harás? ¿Hasta dónde podrá usted brincar? Digo, para que compare su salto a poder llegar a la altura de los cielos. En su perfección. Fíjense la diferencia que está poniendo la Biblia de una manera poética, porque el libro de Job es poético. Tú eres asinita, comparado, eres un microbio, comparado con los cielos, ¿sí o no? ¿Cómo puedes decir que puedes ser igual de perfecto que él? Nunca. ¿Cómo puedes creer tú que le puedes imponer a él? A ver, usted ve una hormiguita y que esa hormiga le dijera lo que usted debe de hacer, usted la pisa y se acabó la hormiga. ¿O no? ¿Y cuándo le vuelve a decir algo? Pues así es nuestro Dios. ¿Cómo vamos a pensar que nosotros vamos a imponer? No, ¿a qué Dios conoces? La segunda parte del verso 8. Es más profundo que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su perfección. Si es más profunda que el Seol, es decir, hasta las entrañas de la tierra no puedes tú llegar. Verso 9, su dimensión, mi hermano, ¿quién es el Dios al que usted debe de adorar? Su dimensión, explica, es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. En aquellos tiempos la cosmovisión de Job era muy cortita. Oiga, usted puede ver en un telescopio las estrellas, usted puede ver en la tecnología actual en la grandeza del universo.
Pero en la cosmovisión de Job, que solo podía ver lo que estaba, dice, es más extensa que la tierra, porque él sabía que a donde llegaba su vista todavía había más extensa que el mar. Usted ha ido a la playa y se pone a ver y usted ve que agua y agua, y si un día se ha subido un barco, si no lo ha hecho, y uno se mete tantito a lo profundo hacia el mar, volteas y para donde veas hay agua, mi hermano, no ves ningún lugar a dónde llegar, y te quedas frustrado de la inmensidad del mar. No se le ve fin. Nosotros no podemos compararnos con ese Dios. Su dimensión, es decir, su grandeza, su ser, no tiene límites. Es lo que está diciendo. Él pone lo más grande que él podía ver con sus ojos para describirnos a nosotros la gran inmensidad de Dios. ¿Cómo es que no lo respetamos? ¿Cómo es que nos atrevemos todavía a quererle imponer? Yo no me imagino, no sé, vuelvo a poner el ejemplo de la hormiguita, a esa hormiguita queriéndole imponer a usted algo. Esa es una comparación que yo hago, que podemos ver, pero al Señor, ¿cómo no nos alcanzaría nuestra imaginación para la grandeza de lo que es Él? ¿Quién podrá contrarrestarle? Verso 10. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, si Él pasa y te toma y te llama a juicio, ¿tú cómo le podrás decir no? ¿Tú cómo podrás huir de Él? Tú te puedes esconder del hombre, te puedes esconder de las leyes humanas, te puedes perder en un desierto, pero delante de Él, no. ¿Quién puede contrarrestarlo? ¿Quién puede decirle no a Dios? Hermano, ¿sabía que usted está aquí porque Él lo tomó? Ya le hemos hablado. Él tomó, Él nos llamó, Él nos llevó a Cristo, Él nos limpia y nos perdona y Él nos sigue dando la fuerza para continuar. Dependemos de Él. Sí, amén, amén. No podemos, si el hombre entiende eso, deja de pensar en hacer y deshacer, sino en buscar qué le agrada. Porque siempre buscamos el bien propio. Somos hasta egoístas. Porque decimos que buscamos el bien de nuestra familia. No, eres tú, ego. Es tú. Tú quieres tu bien. Por eso quitamos a Dios de nuestra ecuación. Alguien dijo una vez, es que el que se suicida es un cobarde. No. Es que el que se suicidó tenía depresión. No. Ese se amaba demasiado, por eso se suicidó. Porque si hubiera amado a su esposa, hubiera pensado que iba a quedarse sola con una carga de los hijos y no se hubiera suicidado. Se amaba más él. Yo me quito la vida y se acaba todo y le dejo los problemas a ella. Eso es lo que... Si amara a sus hijos, pensaría cómo crecerían esos niños sin él. Pero no le interesa acabar con su problema. Pero el psicólogo dice que era baja autoestima. ¿Cuál baja autoestima? No, es el amor propio del hombre, el que destruye, porque nos alejamos de Dios, porque empezamos a pensar que somos autosuficientes, que no lo necesitamos. ¿Y qué está diciendo Él? Si yo quiero, y Él me dice a mí no. Me encanta cuando el Señor, usted puede leer muchos pasajes de ellos, pero cuando le habla al necio de Moisés, pero como 3 peros le puso, y al último terminó haciendo lo que él dijo, ¿sí o no? Sí, que porque no puedo, que como yo, que soy imperfecto, soy tartamudo, yo no tengo habla, no te preocupes, todo se los unió el Señor. ¿Para dónde te haces? Si Él todo lo puede. ¿Qué pretexto le puedes poner a Dios? Es hermoso esto, pero no lo vemos. Porque no le creemos. Y porque pensamos en un Dios a nuestro modo. Verso 11. Porque Él conoce a los hombres vanos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso.
Él nos conoce perfectamente. A Él no le podemos echar rollos. Y Él sabe cuando el corazón realmente está con Él o en la vanidad del mundo y del hombre. Él lo sabe. Por eso dice ahí, Él hará caso. O sea, cuando la gente clama un milagro en la vanidad de que se puede obtener porque lo decreta, Él no hace caso. Él quiere un corazón contrito y humillado. Amén. Entonces, pastor, ¿qué pasa? Yo he visto iglesias donde se paran los enfermos. Pues cuidado, hermano. Si es real, a lo mejor no fue Dios el del milagro. Cuidado. ¿Y cuántos milagros falsos han visto? Ve internet, hermano. Se han descubierto miles de falsos milagros. Que hacen pensarle a la gente que son milagros y se comprueba que nunca lo fueron. Cuidado. Pero el hombre quiere ¿qué? Ver. Quiere observar. Quiere sentir. Aquel hombre que le dice al pastor, pastor, es que yo aquí en esta iglesia no siento nada. Pues preocúpese. ¿Por qué? Pues ¿cómo está su relación con Dios? Porque el sentir a Dios es personal, no tiene nada que ver ni el pastor ni la congregación. Eres tú con Él. Una emoción, eso es fácil de conseguir. Ponemos una música que te ponga positivo, pero no es Dios, es tu emoción. Sentir a Dios es diferente. Es algo personal. Usted con Él. ¿Quiere a Dios que me hable? Lea la Biblia. ¿Quiere que Dios le hable en voz alta? Pues lea la Biblia en voz alta. ¿Quiere que le hable en lo íntimo? Lea en silencio. ¿Qué más quiere? Dios ya le dejó todo. Usted es el que no entiende. Ese es el Dios que estamos conociendo. Ahora vamos ahí mismo a Job, pero vamos a otro capítulo. Vamos al capítulo 26. Para que vea la descripción del soberano Dios del que estamos hablando. Capítulo 26 de Job. Vamos a leer el del 1. La soberanía de Dios, el Dios soberano. El Dios que no necesita que nadie le diga o le enseñe algo. Nosotros sí lo necesitamos a Él. Verso 1. ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? A ver, hermano, si usted ve que una persona como su servidor le duele la rodilla, pues usted puede orar por mí, pero ¿qué puede hacer para quitarme el dolor? No leíste el 1. Perdón. Respondió Job y dijo, ese es el 1. Ahora sí. ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? A ver, ¿usted en qué puede ayudar a alguien para que tenga fuerza? ¿Usted le puede dar fuerza a alguien? No. Se puede ayudarle, aconsejarle, apoyarle, pero a ver, póngase aquí, mi hermano, yo lo cargo. Usted sí puede hacer eso, pero no puede darme de su fuerza a mí, para que yo me ponga de pie. Dios sí puede. ¿Está entendiendo? Él sí puede levantarme. Aquí estoy. Porque Él quiere. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿En qué le ayudaste al que no tiene poder? ¿En qué le ayudaste tú? A ver, humano, ¿por qué te jactas? ¿Tú quién eres? Verso 3. Ven ahí la segunda parte. ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿Cuándo? Hay veces que uno se siente como que no se puede ni levantar, la depresión está caído, te duele el cuerpo, el corazón. Señor, clamas a Dios y quién sabe cómo te levantas. Te da fuerzas, te hace levantar. Yo ya no puedo, Señor, ya me cansé, pero tú eres quien me da la fortaleza. Y mira, hermano, que uno se levanta y se acaba la depresión y se acaba el estrés. Pero tienes que creerlo. ¿En qué aconseja al que no tiene ciencia? ¿Y en qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? El consejo del hombre
puede ser bueno o puede ser malo. La palabra de Dios no cambia. Su consejo es eterno. Funcionó ayer, funcionó en los principios de la humanidad y sigue funcionando hoy en día. Él es la inteligencia. Él es la sabiduría. Salmo 8, lee el Salmo 8 y habla de la sabiduría describiendo a Dios, a Cristo. Él es. ¿A quién has anunciado palabras y de quién eres el espíritu que de ti procede? ¿Quién es el que te dio vida? Dios. ¿De dónde tú puedes hablar, caminar, respirar? Por el espíritu que Dios puso en ti. Gloria a Dios. No hay otra manera. Usted no puede poner un muñeco, soplarle y que camine. Dios sí. Pero ¿qué está diciendo? Él te dio ese soplo de espíritu. Él te dio ese espíritu que te sostiene. Y después, cuando crees con todo tu corazón, ese Espíritu Santo empieza a guiar tus pasos a la verdad. Él hace la obra, no tú. No puede haber vanagloria en el Hijo de Dios. Nosotros no somos nada comparados con Él. Y empieza la descripción de la soberanía de Dios. Ponga atención al verso 5. Las sombras tiemblan en lo profundo. Está hablando de los enemigos de Dios. Los mares y cuanto en ellos mora. Todo delante de Él temblamos. El Seol está descubierto delante de Él y el Abadón no tiene cobertura. Todo lo que el hombre no ve, el lugar donde están los infiernos, el lugar de los muertos, delante de Él, no hay sombra de oscuridad. Él todo lo ve. Él es el soberano. Ante Él no hay escondite, ni de hombres ni de demonios. Verso 7, fíjese la soberanía. Él extiende al norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Me encanta este versículo. Tantos años dijeron que la tierra era plana. Durante siglos se enseñó eso. Hasta 1500 y tantos Galileo Galilei se atrevió a decir que no. ¿Y sabe de dónde lo sacó él que no? De aquí, de la Biblia. ¿Cómo se sostiene la tierra? ¿Alguien se puede imaginar la gran capacidad de nuestro Dios para que la tierra, que nada la sostiene, gire perfectamente a una distancia suficiente para que haya vida? Gire en su propio eje para tener estaciones y formas. Hermano, es un diseño perfecto el universo. Solo Dios. Sí, Amén. Cuelga la tierra sobre la nada, buscándolo en toda la ciencia, y la Biblia ya lo había dicho hace más de 7000 años, porque este libro tiene 7000 años, y Dios ya lo había dicho. Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. ¿Alguien se imagina? Yo siempre me he puesto, digo, qué grande es Dios. Yo cada vez que veo una nube, pienso el poder de Dios. ¿Cómo esa cosa carga tanta agua cuando cae el tormentón? ¿Cómo, hermano? No hay manera de que usted lo pueda explicar. No hay una manera. Los científicos te hacen un rollo y que el proceso del agua y que se transforma y que se evapora, sí, pero ¿cómo las juntas? ¿Por qué se juntan? ¿Y por qué caen donde deben de caer? O sea, esto es increíble, de veras, hermanos. Uno lee la ciencia y aunque te das unas explicaciones muy llamativas, cuando lees la Biblia dices, pues es el poder de Dios. ¿Qué otra cosa? ¿Dónde? O sea, a ver, ¿por qué un hombre no ha podido hacer nubes y las lleva? Y si no, ya estaría resuelto el problema de la sequía. No se puede. Solo Él. Pueden hacerlas llover, dicen ellos, pero el que las puso ahí fue Él. ¿Cuándo hemos podido hacer una nube? ¿Cuándo hemos podido sostener el agua así, con esa perfección, tan ligeras como el viento que las mueve? La nieve.
La nieve cuando cae. O sea, hermano, de veras, uno verla. Por eso el Señor dijo, hermano, el que ve su creación no puede negar a Dios. Porque aquí lo estamos viendo. Ese es el Dios soberano. ¿Quién al mar se somete? Las nubes se someten al Dios. Ve al verso 10. Él pone el límite. Puso límite, 9. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. 10. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Hermanos, nadie entiende. No, es que la atracción de la luna evita que el mar se salga. Eso te dice el científico. Sí, mijo. Sí, es una explicación muy buena, física, ¿no? Sí. ¿Quién puso la luna ahí? Para que no pase eso. ¿Y qué pasa si se destruye la luna? ¿Se va a inundar la tierra? Entonces, ¿por qué en un huracán las tierras se salen? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay maremotos? ¿Quién provoca eso? ¿Cómo detienes el mar? Hermanos, si usted lee cuando el diluvio, la gente mal informada, usted lee que la gente dice, no, a ver, ¿cómo en 40 días Dios inundó toda la tierra lloviendo? No, es que no leyó. Ahí dice que los abismos de las aguas se rompieron. Dios quitó. ¿Las qué, perdón? Las cataratas, pero Dios quitó ¿qué? Los límites. ¿Qué le dijo al mar? Él es libre. Se inundó la tierra. ¿Para dónde se hace uno? Eso es, esa palabra del Señor. Sí llovió, sí, pero lo que inundó la tierra fue que Dios quitó el límite al mar. Eres libre. Y después le dijo otra vez, regresate. Ese es Dios. ¿Cómo se puede uno, de veras, hermanos, si uno entendiera todo esto, tendrías un temor tan reverente que no te atreverías a volverle a decir al Señor, yo decreto, yo declaro. No te atreverías, porque estás leyendo eso. No te atreverías a decirte profeta. No te atreverías. Pero no lo leen. Buscan sus propias concupiscencias, como dice el mismo. Él es el soberano. El mar, los cielos, todo se detiene ante Él. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan en su represión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. El mar podría decir, yo soy poderoso, yo puedo destruir a toda esta raza, pero el Señor le quita la arrogancia con el poder de Él. Amén. He aquí las cosas, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Por el trueno de su poder, ¿quién le puede comprender? Dice, esto son los bordes. Yo solo te acabo de explicar un poquito de lo grande que es Él. Sí, amén. Y lo dice, un poquito nos dio una probadita el Señor en la palabra. ¿Cuánto no conocemos de su poder y de su inmensidad? Ese es el Dios soberano. Ese es el Dios que hace y que cambia vidas y transforma porque le crees. Pero el hombre busca formarse su propio Dios al que él puede someter y no al Dios soberano que manda y ordena y que tú lo necesitas y yo lo necesito para poder ir a la vida eterna. Ese es el propósito de las palabras. Ese es el propósito de conocer al verdadero Dios. Porque si no, hermanos, vamos a vivir engañados en un mundo que cada vez más se va a las fábulas y a los cuentos que a la palabra. Cada vez es más. Ya quieren cambiar la Biblia. Ahora resulta que una inteligencia artificial va a hacer su propia Biblia. Ya nació la Biblia de los ¿cómo se llama? De los estas, que le creen a la Santa Muerte. Ya hay Biblia. No, mi hermano, solo hay una palabra. Si usted la conoce y la lee, va a conocer al Dios verdadero.
Y Dios nos lo va a seguir mostrando. Ahora vamos a ver ese Dios invisible que aparece en Juan capítulo 4, o San Juan, no sé cómo diga su Biblia, porque hay Biblia que dice Juan, otra dice San Juan. Juan capítulo 4. Jesucristo nos deja una enseñanza tremenda. Esta palabra, hermanos, tendríamos que predicarla todo un día porque es muy larga. Nos vamos a ir nada más a un extracto de ella y otro día predicaremos cómo se adora a Dios. Pero ahorita vamos a lo que estamos hablando del Dios invisible. Porque esta cita tiene una de riqueza. Pero vamos a leerlo rápidamente. Recuerden el contexto de la mujer samaritana. Jesús viene, le pide agua, luego le dice, tú eres profeta, porque vio que le supo todas sus verdades, ¿verdad? Y luego el Señor le dice que tome del agua, que para siempre, bueno, ya ha leído la historia. Y ella, sabiendo que él era una persona divina, que él era el profeta prometido, porque lo entendió con sus palabras, le hace una pregunta teológica a Dios, a Cristo, que dónde debía adorar. Si en el monte, donde ellos adoraban, o en Jerusalén, donde adoraban los judíos, en el templo. Ellos adoraban en los montes porque Moisés escuchó a Dios en un monte. Entonces ellos seguían religiosamente una estructura, el monte. Y los judíos construyeron un templo, basándose en el tabernáculo, y la presencia de Dios en el templo era el arca del pacto. Entonces ellos dicen que ahora ya no estaba en el monte, que ahora estaba en el templo. Y había una controversia, un pleito entre ambas corrientes. Y ella le pregunta a Cristo cómo salir de ese problema. Estoy explicando a grandes rasgos porque es todo un tema este. Y Cristo le dice las siguientes palabras, donde vamos a encontrar que él mismo describe a sí mismo, a Dios. Vean lo que dice el verso 23. Juan 4:23. Bueno, desde el 21, para que se entienda el contexto. ¿Listo? Amén. Mujer, le está contestando a la samaritana, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, que era él era la salvación, que venía del pueblo de Judá, el Mesías prometido. Mas la hora viene, ojo con eso, y ahora es, o sea, ya está, ¿sí? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Verso 24, que es el que quiero que vean. ¿Cómo describe Jesús a Dios? Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Espíritu. ¿Qué está diciendo Jesús de Dios? No lo puedes ver. No es con estos ojos. Ustedes adoran lo que ustedes creen, porque lo quieren ver con los ojos. Los samaritanos, la montaña era su símbolo. Los judíos, el templo. Pero nadie adoraba a Dios verdadero. Porque al verdadero Dios no se le adoraba por el lugar, sino por lo que él era. Él es espíritu. Y tienes que adorarlo en el espíritu. ¿Cómo adorar a Dios en el espíritu? Pues teniendo comunión con él. En la oración. Amén. Él es espíritu. No puede usted querer describir a Dios. Porque si usted hace cualquier imagen, no le alcanza su imaginación para poder formar al verdadero Dios. Ya leímos que es inmenso y tan inmenso que no le alcanza. Ya leímos que Él es el Todopoderoso y soberano,
¿Cómo usted cree que puede entender eso para poder hacer una figura? O un lugar. Muchas iglesias están preocupadísimas por construir un templo, cuando el templo eres usted. Muchas iglesias están preocupadas que porque ¿dónde vamos a ir? Hermano, en la calle, en la casa, aquí, en un huerto. La palabra es la que cambia, no el lugar. Eso es lo que Dios les estaba diciendo a estas personas. Él es espíritu, búscalo en el espíritu, búscalo en tu comunión con Él. Por eso Cristo dijo, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora en los secretos. Amén. Cerrada la puerta. Tu comunión con Él. No dijo, vete al desierto, vete a la montaña, vete al templo. A mí me da tristeza porque en la ignorancia de veras uno comete muchos errores. Y la iglesia romanista eso hace. No, pues tienes que ir a clamar a Dios, tienes que ir a la iglesia, corre a la iglesia, búscate una iglesia y ve y órale. En lugar de humillarse donde esté. Tú no necesitas, es necesario congregarse, es diferente. Pero para hablar con el Señor es en espíritu, porque Él es espíritu. Amén. Es el Dios invisible Amén. que necesita que usted lo vea con los ojos del espíritu, no con los carnales. Por eso Eliseo le dice a Dios, Señor, ábrele los ojos aquí a mi discípulo, porque él no ve que estamos protegidos por ti. Y dice que cuando el discípulo vio, ¿qué vio? Carros de fuego y ángeles protegiéndolos contra un ejército que los tenía sitiados. Más de 2,000 hombres, no sé cuántos, sitiando a un profeta y a su discípulo. ¿Qué? ¿Tenía miedo? Porque sabía quién estaba con él. ¿Y qué hizo Dios? A todos dejó ciegos. Hermano, ¿cómo tienes miedo cuando crees en un Dios así? ¿Cómo tienes dudas cuando te crees en un Dios así? ¿Cómo es que el ser humano ha inventado tanta basura para buscar a Dios cuando Dios te está diciendo es en espíritu? Tu comunión conmigo. Yo quiero tener una relación, quiero conocerte. No porque no te conozca, porque quiere que seas tú sincero con Él. Que abras tu corazón y derrames tus sentimientos verdaderos. Porque a Él no le puedes ocultar nada. Y que cuando tú pides perdón, seas realmente arrepentido. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. ¿Ya llegaron a Colosenses? Amén. Capítulo 1. Verso 15. Pero quiero ver si está el contexto. Colosenses 1. 1:15. Si usted lee, se lo voy a dejar de tarea, no lo quiero leer todo porque quiero avanzar un poquito más. Todo el contexto del capítulo 1, antes de llegar al verso 15, describe quién es Jesucristo y lo que nosotros tenemos que hacer de acuerdo con el Señor Jesucristo. Y habla del conocimiento que tenemos que tener de Dios, lo anterior. Entonces se lo dejo de tarea para que lo lea el contexto. Vamos al verso 15. Una vez que entendemos que está hablando de Jesucristo y de su Hijo, el libro, por medio del profeta Pablo, del apóstol Pablo, dice, Él, o sea, ese Jesucristo del que habló antes, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjense bien, Cristo es el Señor sometiéndose a sí mismo, su palabra se encarna, viene a esta tierra para darnos la imagen del Dios invisible. En el sentido de que ahora usted podía ver y oír
directamente a Dios. Antes usaba al profeta para poder hablar. Dios le hablaba al profeta y el profeta hablaba por él. Ahora él viene personalmente en Cristo Jesús. Y él es la imagen del Dios invisible. Pero Dios vino en una época, todo planeado por él, donde no pudo quedar ningún antecedente de cómo era. ¿Se da cuenta? No hay fotos, no hay retratos, no hay cuadros, no hay nada. Dios sabe lo que hace. Para que usted no adorara la imagen, sino a Él. Cristo vino a enseñar eso. A que conociéramos a Dios correctamente para que pudiéramos amarlo por lo que Él es. A eso vino Jesús. A hacer una obra redentora, pero al mismo tiempo a llevarnos a la verdad del amor correcto a Dios. Por eso dice Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando dice primogénito, que es el primero, no es quiere decir que fue el primero creado, como andan muchos falsos pastores enseñando. Primogénito quiere decir que es el único o el primer hijo, porque es Dios sometiéndose a sí mismo. El huios que se utiliza en el griego es el que es hijo por sometimiento. Es como si yo le dijera al hermano Germán, aunque es menor que yo, oiga, pues adóptenme como hijo, pues mire cómo consiente a sus muchachos. Y él dijera, ándale pues, y me adoptara como hijo. Yo me sometí a él, porque yo decidí. Eso pasó con Dios. Él se somete a sí mismo y nace la figura del hijo. ¿Sí me entendió? El huios, que no es lo mismo que la otra figura del hijo que es por engendrado. Vamos a seguir leyendo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Si Él no fuera Dios, no podría ser el creador de todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Y aquí viene lo que yo quería que escuchara. Visibles e invisibles. Hay un mundo que nosotros no podemos ver, hermano. El mundo espiritual. Pero existe. Él creó todo eso. Lo que podemos ver y palpar en este plano y el plano espiritual, que Él también lo creó. Ángeles, arcángeles, serafines, a donde van nuestros muertos. Todo ese mundo invisible también lo creó Él. Y en ese mundo invisible es donde Él habita. El Creador. Porque todo se sostiene por Él. ¿Sí entendió eso? Sean dominios. Lo que puede usted tocar y ver. Dominios. Sean principados. Sean potestades. Hasta los enemigos, pues. ¿Qué número es ese? Es el verso 16. Es 1:16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No sé si tenga lenguaje actual, hermano. Sí. Porque quiero que vea esta palabra, está maravillosa. Todo fue creado de Él, por Él y ¿para quién? Para Él. Para Él. ¿Se acuerdan que lo leímos en la predicación anterior? En el Antiguo Testamento. Ahora miren lo que está diciendo ahí. Todo fue creado por Él y para Él. Pero vea todo el contexto de cómo fue creado. Leas el 15 y el 16, hermano. Amén. Y de una vez está el 17. Dice la palabra del Señor en la traducción actual 1:15. Cristo es el Hijo de Dios desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Amén. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver. Y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad en pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas, por medio de Él todo se mantiene en orden. Por medio de Él, ¿de quién? De Cristo. ¿Y a quién es al Dios que adoramos? ¿Sí? El Dios de la Biblia tiene nombre. El Dios
que se presentó en 3 personas, nos dejó un nombre que es sobre todo nombre y nos demuestra aquí nuevamente que es el mismo Dios. Él creó lo visible y lo invisible y Cristo es la imagen de ese Dios invisible. Por eso nosotros adoramos al verdadero Dios. Amén. Amén, aleluya. Porque si usted no entiende eso, se va a ir a buscar a quiénes, a los falsos dioses, a los que el hombre inventa, a los que se salen del contexto bíblico donde la gente es engañada. Ahora, en el verso 18 nos lo deja claramente a la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué es preeminencia? Tu prioridad. ¿Qué es preeminencia? Que Él es primero en todo. Eso es preeminencia. Pero la Biblia nos deja claro, ese Dios invisible, ese Dios soberano, ahora en la figura de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces nuestro deber es vivir para Cristo, como lo dijo Pablo, porque morir va a ser ganancia. Vivir a Cristo. Ese es el deber de la iglesia, porque es tu cabeza, hermano. Si usted le corta la cabeza, nada del cuerpo funciona. Así es. Así, pues es que se muere. Pues sí, hermano, pero es que aquí está el cerebro. El cerebro es el que ordena todo el cuerpo. Lo que está diciendo el Señor, yo soy el que manda, no tú. Yo soy el que te dirige. Usted le dice a la mano, muévete y se mueve. El dedo no puede decirle al cerebro, quédate quieto. El mundo hace que el hombre crea que necesita de sí mismo. Y Dios te está diciendo, yo soy tu cabeza. Me necesitas a mí. Necesitas de mí, porque sin mí, lo dijo Cristo, nada podéis hacer. O sea, todo está embonado de una manera tan hermosa, pero la gente no lo ve, porque se llena de vanidad, porque se aleja del Dios de la Biblia, porque no entienden un pasaje, porque no lo ven con el contexto de otro, sino que lo sacan del contexto y lo usan de pretexto. Ya lo hemos dicho. Aquí está explicando perfectamente en cuál Dios creemos. Y basado en lo que acabamos de leer. Él es el creador. Él es el hacedor de lo visible y de lo invisible. No hay otro Dios. Porque si hubiera muchos dioses, estaríamos en un problema. Pero Él es único. Los otros son inventados por el hombre. Él se describe a sí mismo. Primera de Timoteo. Está para adelante, no se va a ir para atrás. Pues. Amén. Se pierde uno con estas. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, Uh-huh. capítulo, Versículo 17. Pablo describe su ministerio. ¿Y quién llamó a Pablo? 1:17. 1:17. Primera de Timoteo 1:17. Pablo describe su ministerio. Él dice de dónde salió Pablo. Pablo fue tomado por Cristo mismo, ¿se acuerda? Allí en el camino a Damasco. Dios, Jesucristo se le presenta y le dice, ¿por qué me persigues? Ya sabe la historia de Pablo. Pero Pablo describe su ministerio y pone, por ejemplo, aquel del cual estamos hablando. Verso 17. Por tanto, el Rey de los siglos. Eso me encanta. ¿Cuántos reyes hay? Uno. El Rey de Reyes. Todos los demás los pone Él. Él es el soberano.
Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, ojo, invisible, al único y sabio. Hermano, qué descripción tan maravillosa de Dios. Amén. Dios sea honor y gloria. ¿Por cuándo? Por los siglos de los siglos. Amén. ¿No dice eso? ¿Cómo describe a Pablo? Había entendido quién era el Dios al que él amaba. ¿Quién era el Dios que lo había tomado? Cristo. ¿Cómo lo llevó? ¿Cómo lo condujo? ¿Cómo le sacó toda la basura errónea que él traía? Y cómo creyó a tal profundidad que él podía decir con toda certeza, ese Rey eterno, describiendo a Dios. Lo vamos a leer de nuevo. Inmortal. Eso es eterno. Invisible. El único y sabio. No hay más Dios. Desde la predicación pasada dijimos un solo Dios. Y Pablo nos lo vuelve a afirmar. Único. No hay más. Sabio Dios. ¿Y qué dice? A ese Dios, hermano, esto es para ti y para mí. Sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Nosotros no vamos a adorar a otro Dios, solo el Dios que describe la palabra. Amén. Al Dios verdadero, al Dios que transformó y cambió vidas como las que estamos aquí. Vamos a Deuteronomio, ahora vamos a la ley para volver y ya vamos a acabar. Deuteronomio, nos faltan 2 citas. Deuteronomios 4. Deuteronomios 4. Gloria a Dios. ¿Ya llegaron a Deuteronomios 4? Amén. Si usted lee el contexto desde el verso 15, habla de la idolatría. Habla de cuando los hombres tienen dioses que no es el Dios que estamos buscando, al Dios de la Biblia. Y dice las consecuencias de tener otros dioses que no es el Dios de la Biblia. Porque hay consecuencias, hermano. Verso 23. 4:23. 4:23. Amén. Bueno, vamos a leer desde el 15. Sí, es que si no, no van a entender el contexto. Sí, más vale. Deuteronomios 4:15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Qué vio Moisés? Una zarza ardiendo. ¿Vio alguna figura? Lo que está explicando Dios es eso. Por eso es tan peligrosa la idolatría. ¿Qué quieres ver? Por favor. Verso 16. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal, alguno que esté en la tierra, figura de ave, alguna alada que huele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Es decir, no hay nada que tú conozcas que pueda describir quién soy yo. ¿Sí se fijó? Nos habló de toda su creación, prácticamente en cuestión de animal y humano. Y dice, nada de eso soy yo. Es lo que está diciendo ahí. Nada. Tú no viste nada de eso, porque si no lo recordarías. Verso 19. No sea, y aquí te advierte de otro tipo de idolatría, que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y a la luna y a las estrellas y a todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Es decir, ¿cómo pretendes adorar algo que yo crié? Debes de adorar al Creador.
¿Sí entendió? Amén. No lo creas. No a lo creado, al creador. Por eso a mí me da tanta tristeza cuando alguien, y también lo describe la Biblia, bueno, voy a seguir leyendo, pero dice la Biblia que cortan un leño, lo rompen, le hacen forma de hombre, lo ponen ahí, le ponen florecita, ya se parece a la Guadalupe, y de lo que sobra del leño calientan el horno para cocinar y se inclinan ante lo que ellos mismos hicieron. A ver, explíqueme eso. Exacto. ¿Sí me entiende? Es lo que dice ahí. Así eso, y así hay muchos. La herradura, que bueno, que no hablemos no de imágenes de que usa la iglesia romana, el gatito que mueve la patita, El conejo. la pata de conejo. ¿Cómo se llama ese que le ponen a las mujeres cuando que un pasador en el ombligo? Un seguro. Un seguro. ¿Eso qué? O sea, tú estás diciendo que Dios necesita que pongas eso para que el niño nazca bien. La pulsera roja. La pulsera roja. ¿Cómo se llama ese que le ponen el ojo de no sé qué? Bueno, ya no le sigan porque estamos hablando de la palabra. Pero parece, es que cuánto invento hay por no creerle a quién, a Dios. Amén. Por no creerle a Dios. Sí, amén. Porque necesitas algo. Verso 20. Pero a vosotros, amárrese. Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros. Moisés le está diciendo al pueblo, Él los saca y ustedes en lugar de entender quién era Él, quieren volver a los dioses falsos. Eso es lo que está diciendo Moisés. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaré al Jordán ni entraré en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasarás al Jordán, mas vosotros pasaréis y poseerás aquella buena tierra. Fíjese, Dios impide a Moisés por un pecado que cometió. El otro día lo predicaremos, que fue pegar a la piedra 2 veces porque era un simbolismo de Cristo. Pero eso es otra historia. Y Moisés le dice a su pueblo, ya la regaron una vez. Y por defenderlos, Dios no me va a dejar entrar a mí. Verso 23. Ponga atención. Guardaos, no os olvidéis del pacto de vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque tu Dios es fuego consumidor celoso. Todos los que están inventando dioses que no es el de la Biblia no saben lo que se están echando encima. Todas las congregaciones que prediquen, que decretas, que declaras y le quitas soberanía a Dios, todos los que se creen profetas hoy en día, todos los que se creen apóstoles hoy en día, están quitando la autoridad del Dios soberano para imponerla del hombre. Y eso a Dios no le agrada. Y Él es fuego consumidor porque Él es celoso. Toda la gloria, lo leímos hace un minutito, es para Él. Toda la soberanía es de Él. Y toda la honra y alabanza es para Él. Y el verdadero Hijo de Dios lo tiene que vivir diario, no solo en la congregación. En tu casa, cuando caminas, cuando pasas, cuando Dios te da gracias, cuando te quita gracias, cuando te duele gracias, cuando estás sano gracias. Usted en todo momento está agradando porque sabe que Él tiene el control, porque Él es soberano. Amén. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere hijos desobedientes, ni rebeldes, ni sangrones. Si a nosotros no nos gustan tampoco, ¿cómo le van a gustar a Él? Él es celoso. Aguas con los dioses que creamos en el corazón. El corazón es engañoso. Entonces, cuidado. No le crea siempre a su corazón. Créale a la palabra. Cerramos con Lucas capítulo 24. Vamos a la palabra de nuestro Señor hermoso Jesucristo. Amén. Lucas capítulo 24.
Yo no voy a jugar competencias con la hermana, siempre me gano. Lucas capítulo 24, vamos casi al final, casi. Verso 36. 36. Ujú. Amén. Jesucristo murió, resucitó, y Él se presenta a sus discípulos para mostrar que se venció a la muerte, porque es Dios. Hermano, nadie se puede levantar de los muertos sino Dios. Vea lo que dice el verso 36. Mientras aún hablaban de estas cosas, mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Los discípulos no sabían que Jesús era capaz de resucitar corporalmente. Porque nadie nunca en toda la historia ha pasado, solo en Cristo. Él tiene ese poder. Amén. Entonces, verso 38, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. El yo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Por qué el hombre quiere a fuerzas ver al Dios poderoso, al Padre eterno, si Él no tiene huesos ni cuerpo? Él utilizó a sí mismo en la figura de Jesucristo, en la segunda persona de la Trinidad, para mostrarnos que hay vida eterna a través de Él. Por eso hizo eso el Señor. Para que el hombre pudiera ser salvo por el sacrificio de Él. La creación por sí misma jamás hubiéramos sido salvos. Merecíamos el infierno. Y todavía lo merecemos, nomás que en Cristo somos salvos. Él es el que murió. Él es el que cumplió y Él es el que nos justificó. Amén. Y en esa figura Él representa el poder de la muerte derrotado para vivir una vida eterna con Él. Ese es el Dios en el que usted debe de creer. Ese es el único que le puede salvar. Porque para eso se venció la muerte. Para que el hombre pudiera ver en la resurrección la obra redentora de aquel que paga por nosotros. Pero le debemos un temor reverente y un respeto total. Porque Él es el Dios que era invisible y que ahora podemos vivir en nosotros. Amén. La soberanía no cambió. Solo nos mostró otra figura. Pero Él sigue siendo Dios invisible y soberano. Para aquellos que quieren emociones y que quieren milagros, no están buscando al Dios de la vida. Eso es en comunión, hermano. Todos los días de su vida. Amén. Vamos a orar. Vamos a terminar. Gloria a Dios. El Dios de la prosperidad. El Dios de la prosperidad. No, ese no es. Sí tiene razón. Todos quieren hasta el Dios de la prosperidad. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestro rostro. Y vamos a orar a ese Dios soberano. ¿Para qué? Pues para darle la soberanía de nuestras vidas. Hay que dársela. Me encanta una alabanza que luego dice: Señor, toma el control del universo. Quita ni eres tú. Todos somos un pequeño universo. Vamos a orar. Padre, Dios precioso, maravilloso Señor, único e irrepetible. Tú eres el creador de todo. Tú eres el soberano de todo. Hemos entendido que el Dios invisible se formó para poder vivir y darnos la oportunidad de ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entendemos que nadie va a ir al Padre si no es por medio de Él, que sacrificó su vida. Pero también acabamos de aprender, Señor, que tú eres soberano. Que tú tienes el poder y el control de todo. ¿Qué somos nosotros delante de ti? Nada. Tú amaste tu creación y diste la solución
desde la eternidad hasta la eternidad para poder ser salvos e ir a ti. Tú nos tomaste y nos condujiste. Tú nos estás enseñando y preparando para la vida eterna. Entendemos que separados de ti nada somos, Señor. Por ello queremos entregarte nuestros egos, nuestras vanidades. Destruye cualquier ídolo que tengamos todavía en el corazón, Señor. Vive en nosotros y ayúdanos a vivir y a caminar hasta llegar a esa estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Queremos menguar para que crezcas tú. Queremos entregarte todas las cosas que no te agradan. Queremos depender de ti totalmente, porque tu voluntad siempre será perfecta y mejor que la nuestra. Perdónanos, Señor. Perdónanos tanto ego, tanta vanagloria. Perdona tanta iglesia falsa, Señor. Perdónanos. Y ayuda a aquellos que predican tu palabra, que busquen a través de la Escritura al Dios verdadero, para que sea predicado y la gente pueda vivir en su salvación. Ayude, Señor, a los pastores. Ayude, Señor, a su pueblo. Ayude, Señor, a aquellos que han de ser salvos para llevarles el Evangelio. Ayude a su congregación. Y no nos permita ir hacia atrás. No, Señor, no más. Que todo sea para su gloria, para su honra, toda su alabanza, todo es para usted y por usted. Ayúdenos, Padre, porque la carne, nuestra debilidad humana, nuestra naturaleza caída, nos está ganando, Señor, a muchos. No lo permita, Padre. Ayúdenos a que su espíritu siga creciendo más y más. Y tengamos hambre de su palabra todos los días de nuestra vida. Sea nuestra guía, sea nuestro sustento, sea nuestro proveedor, sea nuestro Dios. A ti, al Dios eterno, que se manifestó en la figura de Cristo, que está viviendo por los siglos de los siglos y que está ahí sentado también a la derecha, intercediendo por nosotros. A ti clamamos, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.